Vale, pues con el consentimiento de todos grabamos la clase, ¿vale? Y voy a presentar la pantalla, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ya estamos grabando. A ver, el otro día mandé un ejercicio. Todo el mundo me oye bien y todo el mundo me ve bien, ¿verdad? Sí, Vale, perfecto. Yes. Muy bien. Bueno, el otro día mandamos, bueno, me mandó una compañera una duda y por eso subí esta grabación, ¿vale? Pero lo que había mandado era calcular, sabiendo que el seno de alfa era un quinto, calcular las razones trigonométricas de los ángulos complementarios y suplementarios. Primera cuestión. No digo en qué cuadrante está este ángulo. Luego hay dos posibilidades. Si el seno es positivo, el ángulo puede estar en el primero o en el segundo. Y yo tengo que tener en cuenta todas esas posibilidades. ¿Vale? Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión. No hace falta calcular el ángulo. ¿Vale? No hace falta. De hecho, no se calcula. ¿Vale? Porque lo único que me piden es que calcule las razones trigonométricas de estos ángulos. Y con conocer el seno ya puedo conocer todas las demás, ¿vale? Con lo cual, vamos a empezar resolviendo esto para que os quede claro cómo habría que hacerlo. A ver, me dicen el seno de alfa es un quinto. Luego yo ya sé automáticamente que este ángulo, un momento que quiero que veáis esto, ¿vale? Yo ya sé que automáticamente alfa puede estar en el primer cuadrante o segundo cuadrante, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo que me están pidiendo son las razones trigonométricas de su complementario y de su suplementario. Bueno, primero voy a hallar las razones trigonométricas de alfa, porque conociendo las de alfa, voy a hallar solamente seno, coseno y tangente, como ya os dije, ¿vale? Porque hallando las de alfa, pues puedo calcular las de su complementario y su suplementario. Si el seno de alfa es un quinto, entonces por la relación fundamental de trigonometría, ¿vale? Sabemos que el coseno de alfa será o bien positivo o bien negativo, dependiendo del cuadrante en el que esté, ¿vale? De la raíz cuadrada de 1 menos lo que valga el seno al cuadrado de alfa. Es decir, que será más menos la raíz cuadrada de 1 menos un quinto al cuadrado. Es decir, más menos la raíz cuadrada de 1 menos 1 partido de 25, que haciendo cuentas me quedaría 25 menos 1, 24 partido de 25, ¿vale? Y esto es del 24, 24 es 4 por 6, luego sería 2 raíz de 6 partido de raíz de 25, que es 5. Esto es lo que puede valer el coseno de alfa, o más 2 raíz de 6 partido de 5 o menos 2 raíz de 6 partido de 5, ¿vale? Y por último, la tangente de alfa, ¿vale? La tangente de alfa sería seno de alfa entre coseno de alfa, es decir, un quinto entre más menos 2 raíz de 6 partido de 5, simplifico los 5 y me queda más menos 1 partido de 2 raíz de 6, que racionalizado sería raíz de 6 más menos raíz de 6 partido de 2 por 6, 12. Bueno, pues eso es lo que vale la tangente. Es decir, si alfa pertenece al primer cuadrante, entonces seno de alfa es un quinto. Coseno de alfa es 2 raíz de 6 partido de 5. Y tangente de alfa sería raíz de 6 partido de 12. Y si alfa pertenece al segundo cuadrante,
Entonces tendríamos seno de alfa igual a 1/5, coseno de alfa igual a menos 2 raíz de 6 partido de 5 y tangente de alfa igual a menos raíz de 6 partido de 12. ¿De acuerdo? Esto es con relación al ángulo alfa. Y tengo que considerar todas las opciones, porque no me han dicho en qué cuadrante está. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hallar, dependiendo del cuadrante en el que esté, voy a hallar las razones trigonométricas del complementario y del suplementario. ¿Vale? Entonces, si alfa pertenece al primer cuadrante, entonces, ¿quién sería el complementario de alfa? 90 menos alfa. No me hace falta saberlo. 90 menos alfa, ya está, ¿vale? Y entonces, ¿quién serían las razones trigonométricas de este ángulo? Pues serían el seno de 90 menos alfa, por lo que estudiamos el otro día, vale lo mismo que el coseno de alfa. Es decir, si el coseno de alfa estaba en el primer cuadrante, me voy y digo, ¿cuánto valía el coseno de alfa? 2 raíz de 6 partido de 5. Pues esto es lo que vale ahora el seno de 90 menos alfa. El coseno de 90 menos alfa, por lo que estudiamos el otro día, vale lo mismo que el seno de alfa, es decir, 1/5 porque este me lo han dado, ¿no? Y la tangente de 90 menos alfa, pues esto sí que lo tendría que hallar, sería 2 raíz de 6 partido de 5 entre 1/5, aunque bueno, es la cotangente de alfa, pero bueno, esto racionaliza, no hay que racionalizar, esto me queda 2 raíz de 6. Luego ya tengo las razones trigonométricas fundamentales del ángulo complementario de alfa, en el caso en el que esté en el primer cuadrante, ¿vale? En el caso en el que esté en el primer cuadrante. ¿Quién sería el suplementario de alfa? Pues el suplementario de alfa sería 180 menos alfa, ¿no? Y por tanto, sus razones trigonométricas serían las siguientes. ¿Quién sería el seno de 180 menos alfa? Pues como los senos de ángulos suplementarios, por lo estudiado el otro día, son iguales, pues esto sería 1/5, ¿vale? ¿Quién sería el coseno de 180 menos alfa? Pues por lo estudiado el otro día, los cosenos de ángulos suplementarios son opuestos. Por tanto, esto sería el opuesto del coseno de alfa, que como estoy en el primer cuadrante, el opuesto del coseno de alfa sería esto en negativo, es decir, menos 2 raíz de 6 partido de 5. Y la tangente de 180 menos alfa, pues era la opuesta de la tangente de alfa, porque claro, al cambiar de signo solo uno de los dos, pues la tangente cambia de signo también. Y la opuesta de la tangente de alfa en el primer cuadrante es menos raíz de 6 partido de 12. Pues esto es menos raíz de 6 partido de 12. Y ya tengo las razones trigonométricas del ángulo suplementario cuando el ángulo está en el primer cuadrante. Y ahora tengo que hacer el estudio cuando el ángulo esté en el segundo cuadrante. Exactamente igual. ¿Qué pasa si alfa pertenece al segundo cuadrante? Pues entonces, el complementario de alfa sigue siendo 90 menos alfa. Me da igual lo que esto me dé, evidentemente, si alfa está en el segundo cuadrante, esto me va a dar un ángulo negativo. Pero bueno, yo luego los ángulos negativos los sé poner en positivo, ¿no? Hago 360 menos alfa y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo de menos. El complementario de alfa es 90 menos alfa, pues ya está. Entonces ahora escribimos sus razones trigonométricas. El seno de 90 menos alfa, que es lo que me están pidiendo, vale lo mismo que el coseno de alfa. Pero es que ahora estoy en el segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, el coseno era menos 2 raíz de 6 partido de 5. ¿Vale? Luego esto es menos 2 raíz de 6 partido de 5. ¿Vale?
¿Quién será el coseno de 90 menos alfa? Pues será lo mismo que el seno de alfa. Y el seno de alfa en el segundo cuadrante valía lo mismo, era un quinto. Luego esto es un quinto, ¿vale? Y ya por último, la tangente de 90 menos alfa, que dividimos, este es la cotangente de 90 menos alfa, pero bueno, dividimos esto entre esto y me queda más entre menos 2 raíz de 6. Y ya tengo las razones trigonométricas del complementario de alfa. Que fijaos bien, porque por los signos de estas razones trigonométricas yo sé en qué cuadrante va a estar 90 menos alfa. 90 menos alfa, ¿en qué cuadrante va a estar? Tiene el seno negativo y el coseno positivo. Luego, ¿en qué cuadrante va a estar? Este pertenecería al cuarto cuadrante. ¿Lo veis? Lo sé por los signos de las razones trigonométricas. ¿Vale? Bueno, vamos entonces ahora a calcular el suplementario de alfa, estando alfa en el segundo cuadrante. Fijaos que ahora alfa está en el segundo cuadrante. ¿Vale? Y ahora voy a ver cuáles serían sus razones trigonométricas. El suplementario de alfa se calcula siempre igual, es 180 menos alfa, ¿vale? Y entonces, pues ahora ya simplemente escribimos las relaciones entre las razones trigonométricas. Me las tengo que saber muy bien. Los senos de ángulos suplementarios son iguales, ¿vale? Los cosenos de ángulos suplementarios son opuestos. Y las tangentes de ángulos suplementarios, bueno, con saberme el seno y el coseno, si solo uno de los dos es opuesto, la tangente es opuesta, ¿vale? Y entonces ahora ya escribo los valores, sabiendo que este ángulo alfa, este alfa estaba en el segundo cuadrante, ¿vale? ¿De acuerdo? Me voy y digo, a ver, en el segundo cuadrante el seno de alfa valía un quinto, ¿no? Pues nada, entonces este vale un quinto. El coseno va a ser el opuesto, pero en el segundo cuadrante aquí el coseno me daba negativo, luego el opuesto de este negativo va a ser positivo, 2 raíz de 6 partido de 5. Y por tanto, la tangente, pues me quedará la opuesta de la tangente, que como aquí era menos raíz de 6 partido de 12, pues va a ser la opuesta de esa positiva. Luego sería raíz de 6 partido de 12. Fijaos en una cosa, ¿eh? Este signo me está diciendo que esta razón trigonométrica es opuesta de esta, ¿vale? No quiere decir que esta vaya a ser negativa, de hecho, es positiva, ¿lo veis? O sea que si alfa está en el segundo cuadrante, su suplementario, ¿dónde va a estar? Pues fijaos, si el seno, el coseno y la tangente son positivas, quiere decir que va a estar en el primer cuadrante. ¿Lo veis? A ver, ¿dudas de esto? Venga, dudas de esto, de este ejercicio. A mí todavía me cuesta entender lo de, o sea, en qué cuadrante está. Pero, o sea, si hago más ejercicio, yo creo que sí lo entiendo. Sí, hombre, seguro que sí. A ver, ya sabes que los ángulos pueden estar en 4 cuadrantes, ¿no? Así, en plan un poco chapuza, ¿vale? En 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este primer cuadrante, ¿vale? Tanto el seno como el coseno es positivo. En el segundo cuadrante, el seno es positivo, pero el coseno es negativo. En el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno es negativo. Y en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, pero el coseno es positivo. ¿Vale? De todas formas, luego os voy a hacer un resumen donde os voy a poner, a ver, por ejemplo, el seno, ¿vale? El seno. Aquí es positivo, aquí negativo y aquí negativo, ¿vale? El coseno, en otra figurita.
Aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es negativo, aquí es positivo, ¿vale? Con saberse el signo del seno y el coseno es suficiente, porque el de la tangente es dividir, ¿no? Pero bueno, si queréis, os añadiré una más donde pongamos la tangente, aquí positiva y aquí negativa y negativa, ¿vale? Fijaos que ninguno coincide. O sea, luego yo os voy a hacer un resumencito con todo esto de los signos, ¿vale? Pero conociendo los signos de las razones trigonométricas, se puede efectivamente saber en qué cuadrante está cada ángulo, ¿vale? Lo que me interesa mucho, 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 es que sepáis relacionar las razones trigonométricas de estos ángulos relacionados, ¿vale? Es decir, si yo tengo dos ángulos que son suplementarios, tenemos que saber que los senos valen lo mismo y que los cosenos toman valores opuestos, ¿vale? No, no os lo aprendáis como más, menos, no, no, no. O iguales o opuestos, porque no hay otra posibilidad. O son iguales o son opuestas. ¿Estás Pues, claro? ¿puedes escribir eso, porfa, lo de iguales y opuestos? Sí, mira, pero yo creo que os lo escribí el otro día en aquí, mira, estás Ah, viendo es esto, eso, vale, ¿verdad? vale. Vale, sí es eso. ¿Lo ves? Esto es lo del otro día. Entonces, lo que os tenéis que aprender no es el seno de 180 menos alfa es más seno de alfa. No, 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 no. Los senos de ángulos suplementarios son iguales, ¿vale? Porque aquí me pone igual. Y los cosenos de ángulos suplementarios son opuestos, porque aquí me pone que este cambia de signo. ¿Entiendes? ¿Entendéis esto? Eso es solo para los suplementarios, Esto es ¿no? solo para los suplementarios. Y ahora mismo vamos a ver las relaciones que hay entre las razones trigonométricas de los ángulos diferentes en 180 grados y los opuestos. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, sí. Vale, perfecto. Venga, pues entonces voy a cambiar de hoja para hacerlo así bien, ¿vale? Y vamos a pintar aquí, vamos a ver hoy las relaciones. Hoy lo tengo que terminar. Esto, bastante atrasados. Relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos diferentes en 180 grados. Ángulos diferentes en 180 grados quiere decir que su diferencia es 180, ¿vale? Diferentes en 180 grados. O pi radianes. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer como ayer, vamos a ayudarnos, ya que me deja. Vamos a pintar nuestro sistema de referencia angular siempre. ¿Vale? Estos son los ejes. Y voy a pintar mi circunferencia trigonométrica con centro en, en los ejes cartesianos, ¿vale? Esta está un poco centrada. Ahí está más centradita, ¿no? A ver, es que tarda un poco. Desde que yo lo hago hasta que sale ahí, tarda un poquito. A ver si sale bien ya centrada. Vale, ahora, ¿no? Vale. Venga, pues vamos a pintar, voy a pintar un ángulo alfa en el primer cuadrante. Este es mi ángulo alfa. ¿Vale? Este es mi ángulo alfa, cuyo punto asociado es A, que tiene de coordenadas X, Y, ¿verdad? Entonces, esta es la Y, que es el seno, y esta de aquí es la X, que es el coseno, ¿vale? Entonces, podemos escribir que el seno del ángulo alfa es Y y el coseno, voy a pintar un poquito más para acá, seno del ángulo alfa es Y y el coseno del ángulo alfa es X, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿quién sería
el ángulo diferente en 180 grados con alfa? 180 más alfa, ¿no? Muy bien. Ángulo diferente en 180 con alfa es igual a 180 más alfa, ¿vale? Con lo cual yo voy a pintar ahora en verde el ángulo 180 más alfa. ¿Dónde sé que va a estar situado? Pues hombre, bastante fácil, ¿no? Fijaos que aquí tengo alfa, ¿no? Este ángulo es alfa. Luego 180 más alfa será a partir de este prolongar un ángulo de 180 grados. ¿Os dais cuenta? O sea que yo esta línea de aquí la prolongo y digo, pues desde aquí hasta aquí, ¿vale? Lo que tengo son 180 más alfa, ¿no? Con lo cual, fijaos en una cosa, este punto asociado B, es que estoy girando la tablet para poder pintarlo bien. Este punto asociado B, ¿qué coordenadas tendrá? Esta de aquí y esta de aquí. ¿Lo veis? Pues menos X menos Y, ¿no? Muy bien, Juliana, pues menos X, menos Y, claro, lógicamente. ¿Por qué? Porque fijaos en una cosa, si desde aquí hasta aquí yo tengo 180 más alfa, como desde aquí hasta aquí son 180, pues este cachín de aquí será el alfa, ¿verdad? Luego, esto de aquí tiene que medir exactamente menos X y esto de aquí medirá menos Y. ¿Eso qué me está diciendo? Pues hombre, que si este es el punto asociado al ángulo 180 más alfa, ya conozco sus razones trigonométricas. Es decir, que el seno de 180 más alfa es menos y que el coseno de 180 más alfa es menos x, ¿no? Según habíamos definido las razones trigonométricas en nuestro sistema de referencia angular, ¿verdad? Y entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es observar qué relación hay entre estas razones trigonométricas. Pues fijaos qué es lo que pasa, que esto es menos y, o sea, lo opuesto de esto. ¿Lo veis? Pero vamos, en la figura se ve clarísimamente, ¿no? Esto es lo que vale el seno de alfa y esto, en plano opuesto, es lo que vale el seno de 180 más alfa. Luego, los senos de ángulos diferentes en 180 grados van a ser opuestos. ¿Lo veis? ¿Y cómo van a ser los cosenos? ¿Cómo van a ser los cosenos? Opuestos también. Muy bien. Entonces, vamos a escribir ya la relación entre estas razones trigonométricas. Diremos que el seno de 180 más alfa va a ser lo opuesto de lo que valga el seno de alfa. Y el coseno de 180 más alfa va a ser también lo opuesto de lo que valga el coseno de alfa. Estas son las dos relaciones que yo me tengo que aprender. Que los senos de ángulos diferentes en 180 grados son opuestos y los cosenos también. ¿Cómo serán las tangentes, pues? Iguales, porque menos y menos sería más. Exactamente, pues las tangentes van a ser iguales, porque al cambiar los dos de signo, ¿vale? Las tangentes van a ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo nuestro de antes, por ejemplo, el ángulo que está en el tercer cuadrante, que está en el segundo cuadrante, en este que estoy aquí. A ver, si alfa está en el segundo cuadrante, a ver, entonces voy a calcular las razones trigonométricas de su ángulo diferente en 180 grados. El ángulo diferente en 180 grados con alfa siempre será 180 más alfa, ¿vale?
Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es escribir la relación. El seno de 180 más alfa es el opuesto del seno de alfa. Como el seno de alfa era un quinto, pues esto es menos un quinto. Ya está. El coseno de 180 más alfa será el opuesto de lo que valga el coseno de alfa. Como el coseno de alfa era, en este caso del segundo cuadrante, era negativo, pues el opuesto va a ser positivo, o sea, 2 raíz de 6 partido de 5. Y la tangente de 180 más alfa va a ser igual a la tangente de alfa, es decir, menos raíz de 6 partido de 12. Rosángela, esta pregunta va para ti. ¿En qué cuadrante está este ángulo 180 más alfa? Por el signo de las razones trigonométricas. En el cuarto. En el cuarto cuadrante, muy bien. ¿Por qué? Porque el seno es negativo, el coseno es positivo y la tangente negativa. Pero con saber el seno y el coseno es suficiente. Seno negativo y coseno positivo, cuarto cuadrante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es bastante lógico, fijaos en una cosa, así en plan chapuza. Si el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, su diferente en 180 tiene que estar en el cuarto. ¿Lo veis? Es prolongar la línea del ángulo, ¿vale? Luego si esto está aquí, fijaos, esto me sale opuesto y esto opuesto también. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Vale. Bueno, pues vamos entonces a ver la última relación, que es la relación entre las razones trigonométricas de ángulos opuestos, ¿vale? Bueno, a ver, dado un ángulo alfa, su opuesto, ¿quién sería? Ya lo habíamos definido el otro día, ¿no? Opuesto de alfa, decíamos que era menos alfa, lo expresábamos así, ¿verdad? Pero decíamos que era aquel ángulo que junto con alfa sumaban 360 grados. Luego, fijaos que esta relación es súper importante, ¿vale? Cuando me den un ángulo negativo, para ponerlo en positivo, siempre hago 360 menos lo que valga ese ángulo, ¿vale? Por ejemplo, menos 20 grados. Menos 20 grados sería lo mismo que si yo pintara el ángulo menos 20 en el sentido negativo, ¿no? Pues menos 20 grados en positivo sería 360 menos 20, que es todo este, y sería 340. Esto es menos 20 grados y esto es 340 grados. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Pero si es menos 20 grados, ¿no sería sumar al final? No. Es 360 menos alfa. No sería, no es menos Ah, alfa. vale, vale. ¿Vale? Es 360 menos alfa. O sea, es ponerle aquí delante un 360. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fíjate que yo he puesto aquí menos alfa, ¿eh? O sea, que alfa es un valor positivo. Luego, esto es 360 menos alfa. Bueno, pues nada, venga, vamos a pintar otra vez. ¿Cómo representamos? A ver qué tal se me da esta vez. Ay, qué mal. Bueno, un poquito mejor. Pintamos nuestros ejes, vamos a pintar la circunferencia trigonométrica. Vosotros con un compasito lo podéis pintar fenomenal, ¿vale? Pues
Bueno, ahí está más o menos, ¿no? No sé por qué no se ve esto. Vale, ya está. Bueno, pues nada, venga, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pintar en azul el ángulo alfa, ¿vale? Este sería mi ángulo alfa. Este es su punto asociado, que tiene coordenadas x, y, ¿vale? Esto es la y, que es el seno, y esto es la x, que es el coseno. Y entonces escribimos aquí sus razones trigonométricas. Un momentito, voy a borrar esto, me sobra mucho. Vale, el seno del ángulo alfa es y el coseno del ángulo alfa es x. Este de aquí, ¿vale? Bien, pues estas son las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y ahora el que voy a pintar es el ángulo menos alfa, ¿vale? Pero el ángulo menos alfa, fijaos que es este mismo, o sea, es este mismo ángulo que yo he pintado hacia arriba, pero ahora pintarlo hacia abajo, ¿entendéis? O sea, sería pintarlo en ese sentido, ¿vale? Es decir, en lugar, este ángulo lo he pintado así hacia arriba y ahora voy a pintar el ángulo menos alfa igual hacia abajo, con lo cual esto tiene que coincidir aquí, ¿entendéis? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a prolongar esto aquí así, ¿vale? Y aquí me saldrá este angulito de aquí, que es menos alfa. Voy a esperar un momentito, voy a borrar esta X de aquí. Este será menos alfa, que contado desde aquí, desde el origen de ángulos, sería, hasta ahí sería 360 menos alfa, ¿entendéis? Este es el punto asociado B. ¿Y qué coordenadas tendrá este punto asociado B? X Pues positiva X e Y negativa. menos ¿no? X Muy menos Y, bien. ¿no? La X positiva y la Y negativa, ¿vale? Con lo cual esto ya me determina las razones trigonométricas del ángulo 360 menos alfa, ¿vale? Que esto es menos y el coseno de 360 menos alfa, podría poner menos alfa solo, ¿eh? Igual a X. Y ahora ya no tengo más que observar y darme cuenta de que estos son opuestos y estos, como son, iguales. Pero vamos, que mirando la figura, fijaos, los senos son opuestos, ¿no? Y los cosenos, pues son iguales, ¿vale? Y entonces ahora ya escribimos la relación. El seno de el opuesto del ángulo alfa es el opuesto del seno del ángulo alfa. Y el coseno del opuesto del ángulo alfa vale lo mismo que el coseno del ángulo alfa. Luego, ¿qué relación habrá entre las tangentes? ¿Cómo serán? Opuestas. Muy bien opuestas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues son todas las relaciones. Mirarlo bien, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí un pequeño resumen indicando qué ángulos van a tener los senos iguales. Ángulo diferente de 180. No. ¿Qué Los ángulos suplementarios. tienen los senos iguales? Los suplementarios, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ángulos que tienen senos iguales. Senos iguales suplementarios. Esto hay que sabérselo fenomenal, ¿eh? Ahora veréis por qué. Ángulos que tienen cosenos iguales. Complementarios.
¿no? Los ángulos opuestos. Muy bien, muy bien. ¿Y ángulos que tienen las tangentes iguales? Los diferentes de 180. Diferentes en 180. Perfecto. ¿Por qué esto es importante? Porque fijaros, a la hora de calcular un ángulo en la calculadora conocida, una razón trigonométrica, mirad, salvo 90 y salvo 0, 90, 180 y 360, 270, ¿vale? Salvo esos 4 ángulos, ¿vale? Que son los que separan a los 4 cuadrantes, 0, 90, 180, 270, salvo esos 4 ángulos, siempre hay 2 ángulos que tienen el mismo seno, 2 ángulos que tienen el mismo coseno y 2 ángulos que tienen la misma tangente, ¿vale? No hay 2 ángulos, bueno, digamos que no estén en la circunferencia, ¿no? Porque 0 y 360 tienen el mismo seno y el mismo coseno, porque son el mismo ángulo, ¿entendéis? O sea que, pero por ejemplo, no hay ningún ángulo, ningún otro ángulo que tenga por seno 1 salvo el de 90, ¿vale? Sin embargo, ¿cuántos ángulos hay que tienen por seno un medio? Entonces, cojo mi calculadora, ¿vale? Le voy a preguntar, ¿cuál es el ángulo cuyo seno vale un medio? Y le daré SIF, sin, 1 entre 2, cierro, igual, ¿y qué me dice? Espera, ¿cómo, profe? A ver, repito, voy a preguntarle a la calculadora cuál es el ángulo cuyo seno vale alfa. Pregunto, ¿cuál es el ángulo alfa tal que el seno de alfa vale un medio? ¿Vale? Entonces, para calcular esto, yo presiono en la calculadora, lo que busco es el arco seno de alfa, ¿no? Y esto en la calculadora, o sea, yo lo que le pregunto es cuál es el ángulo o el arco cuyo seno estoy buscando, ¿no? ¿Vale? El arcoseno de este ángulo, perdón, he escrito aquí alfa y es un medio, el arcoseno de un medio, perdón. Entonces, ¿cómo lo hago en la calculadora? Presiono las siguientes teclas. Shift, sin, un medio, cierro, igual. Os lo voy a poner aquí. La tecla del Shift. Luego la tecla Sen. Bueno, sin, porque algunos tendréis sin, ¿no? Luego ponemos, ya solo la calculadora abre un paréntesis, ¿vale? Entonces luego ya ponemos 1 entre 2, ¿vale? Cerramos el paréntesis, ¿vale? Y le damos al igual. Y la calculadora, ¿qué es lo que me da? En la 30 pantalla, grados. 30 grados. ¿Esto es cierto? A medias. El otro ángulo lo tengo que sacar yo, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, la calculadora solo me va a dar un ángulo, pero hay otro ángulo que tiene por seno un medio. ¿Quién sería? Su suplementario. Muy bien, si el seno de alfa es un medio, entonces yo lo he calculado en la calculadora y me ha salido que alfa es 30 grados y yo tengo que calcular el otro. Alfa es 30 o alfa es 150, que es su suplementario. ¿Entendemos esto? A ver, ¿entendemos esto? Sí. ¿Sí? Bueno, yo sí. Yo por mi parte, sí. Sí, yo lo entiendo.
Sí, vale. Vamos entonces a buscar otro de estos. Por eso es importante saberse esta relación. O sea, esto que acabamos de poner aquí, esto es súper importante, ¿vale? Porque además vamos a estar utilizándolo mucho tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es súper importante, hay que sabérselo súper bien. Vale, pues vamos a hacer otro ejercicio de estos, ¿vale? A ver, si el coseno de alfa es igual a, venga, vamos a poner menos un medio ahora, ¿vale? ¿Cuánto vale alfa? Y entonces hago lo mismo que antes, ¿vale? Alfa vale 120. ¿Me pone? No sé si está bien. A ver, si cos menos 1 entre 2, cierro el paréntesis, igual, y sale 120, ¿no? ¿Sí o no? ¿A todo el mundo le ha salido en la calculadora 120? Bueno, Sí. sale 120 si tenéis la calculadora en modo de grados sexagesimales. ¿Os acordáis de eso, verdad? En modo de... ¿Se acuerda todo el mundo de esto? Vale. Este es el Sí. ángulo cuyo coseno vale menos un medio. Pero, ¿hay algún otro ángulo que tenga el coseno igual? Los complementarios. Es su No. complementario, perdón. No. Mm. ¿Qué ángulos tienen los cosenos iguales? Su opuesto. Opuestos. Ok. Opuestos. ¿Os Ah, dais pues yo lo he cuenta? copiado mal. Claro, a 360 menos 120, ¿no? Que serían 240 grados, ¿no? Ponemos aquí opuesto de 120, que es 360 menos 120. ¿Vale? ¿Sí o no? Un segundo, dame un minuto. Vale, vamos a hacer otro de estos. A ver, si tangente de alfa es igual a menos 5, ¿cuánto vale alfa? Menos 5. Sí, menos 5. No da exacto, ¿eh? No No me da da un ángulo. Profe, menos Dime, 78 con... ¿qué es esa O con la raya encima? o, esto o esto. Es la O disyuntiva que para diferenciarla del cero le pongo una rayita encima, que no es ni tilde ni es nada, pero que lo hago siempre así. Ah, Esto vale, vale. o esto es una manera de no liarme yo, ¿vale? Para no decir, ¿y ese cero que hace ahí? Es O, ¿vale? Que la O Profe, disyuntiva ya sabemos que no lleva tilde, ¿vale? Bueno, a ver, interesante. Si tangente de alfa es menos 5, alfa me sale en la calculadora menos 78,69, ¿verdad? Sí. Vale, pero ¿yo puedo dar un ángulo en negativo? Mm, No, sí, no ¿no? se debe. No, no, Ah, no. no, ok. No se debe. No se debe de dar un ángulo en negativo. ¿Cómo transformo este ángulo yo en positivo? Pulsando las teclitas. Ah, no, espera, no. No, mirad, mirad, mirad qué pone aquí. Ah, Cuando no. me da un ángulo El negativo, opuesto. lo que hago es Ok. poner delante el 360, ¿no? Mm. Luego esto será lo mismo que a este añadirle 360. Y entonces me sale 281,31, redondeando, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el otro ángulo que tiene la misma tangente? El ángulo, ¿Qué ángulos dife- tienen las tangentes iguales? el diferente en 180. Vale. Esto es lo que vale mi ángulo. ¿Cuál sería el diferente en 180? Sumarle al A este sumarle 180. 180, ¿no? Pues Al que está negativo. Ah, vale, el que está negativo. a este que está aquí, a este ángulo, ¿vale? Sumarle 180. ¿Y cuánto sale?
101,31. Exactamente. Ahí lo tenéis explicado, ¿lo veis? ¿Entendido? Claro, fijaros, este ángulo, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto, tangente negativa. Este ángulo, ¿en qué cuadrante está? En el segundo, tangente negativa. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? Profe, a mí lo de el arco coseno me sale 90 grados. ¿De quién? En el coseno de alfa es igual a -1/2. ¿Cómo te va a salir 90? Si el coseno de 90 es 0. Ya, pero es que puse lo de mode en D y no. Mode DEG. Ajá. DEG. Sí, lo puse. Y no, me sale 90. Pues, Rosángela, a ver, enséñame, ponme la calculadora en pantalla, que yo la vea. Ya, que no puedo voltear la cámara. A ver, ponla otra vez que no la he visto. Ya. Es que no puedo voltear la cámara. Ya. Ah, ya. Es que no lo veo, no lo veo. Espérate, cuando se vaya todo el mundo, espérate cuando estés sola la pantalla, es que así es muy difícil verlo. Cuando estés tú sola, te veo a ti sola y veo sola la pantalla. Y entonces ya te digo lo que no haces bien, ¿vale? Pero es que así no lo veo, no lo veo. Vale. Pero no te vayas, cuando se vaya todo el mundo, quédate, ¿vale? Me enseñas la Vale. calculadora y entonces ya te digo qué es lo que estás haciendo mal. Pero vamos, lo que sale es esto, ¿eh? Cuando tú presionas Vale. la calculadora, te tiene que salir esto, ¿vale? Bueno, a ver, de vuestro libro, ¿vale? Quiero que hagáis algunos ejercicios, pero os lo pongo en el PDF este aquí al final, ¿vale? Para no entreteneros ahora, porque si lleváis toda la mañana sin descanso ni nada, esto es un palizón, ¿vale? Entonces, os lo voy a poner ahí en el PDF, porque es que además ahora... Bueno, aquí en vuestro libro, si estáis viendo, tenéis todas las relaciones, ¿veis? Ángulos suplementarios. Los de que difieren en 90 grados, nosotros no los vamos a estudiar, ¿vale? Estos no los quiero. Estos sí, los de diferentes en 180 grados y los opuestos. Y luego los complementarios. O sea, salvo estos de aquí, que no me interesan para nada, ¿vale? Porque yo lo único que quiero es que sepáis relacionar ángulos que están en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto con un ángulo del primer cuadrante, ¿vale? Y entonces, segundo cuadrante suplementario con primero, tercer cuadrante diferente en 180 con primero y cuarto cuadrante opuesto con primero. Con eso sí es más que suficiente. No hay que saber más. Y porque lo demás es aprender cosas que nos lían, ¿vale? Con lo cual no es necesario más que esos que yo os he dado, ¿vale? Entonces, os voy a mandar de vuestro libro algunos ejercicios. Ahora os los pongo yo aquí en la página para no entreteneros más. ¿Nos hemos enterado un poquito de esto? Mañana y pasado... sí, ya lo sé, ya nos vamos. Mañana y pasado hacemos ejercicios de estos y de resolución de triángulos y ya pasamos a otra cosita, ¿vale? A más de trigonometría, pero ya. Venga, ya nos vamos a comer. Venga, ala, que tenéis mucha hambre todos. Venga, Adiós, profe. pues paro la grabación, ¿vale? Y nos vemos mañana.